Capítulo 18. Elia. Jamás en mi puta vida me sentí de esa manera. Me iba a volver loco si no encontrábamos a esa chica, y sin contar que ella cada que podía se encargaba de volverme loco, pero que desapareciera en un momento como ese no era para nada agradable. Comprendía su enojo y lo predije desde antes. Se lo hice ver a mi padre y al imbécil de Elliot, pero quisieron llevar las cosas a su manera, y entonces me aparté para que hicieran lo que putas quisieran. Pero al final yo también pagué las consecuencias. Y pues tal vez se había contribuido, pero fue idea del dichoso novio, el hijo de puta de mi primo. Y era él, el único que tenía que encargarse de arreglarlo todo y enfrentarse a la fiera de su novia. Vaya sorpresa la que me había llevado cuando el maldito llegó a casa una noche antes. Tenía años de no verlo, y lo último que esperaba era que cuando al fin lo volviera a tener enfrente a mis narices, él llevara la información que tanto había anhelado. Jamás me llevé bien con Elliot, y esa vez no sería diferente. Ambos teníamos un pasado inconcluso, pasado que deseaba enterrar. Nuestra forma de ser chocaba siempre. Los dos éramos unos hijos de puta fríos, pero a diferencia de mí, él era un poco más flojo en el ámbito del amor, y la prueba de eso era su novia. Al fin sabía de dónde procedía Isabella White. Los misterios de su vida me fueron revelados y me di cuenta que la había juzgado muy mal al llamarla niña mimada, cuando en realidad mimos son los que más le hacían falta. Pero lo hecho estaba, y así se iba a quedar. Las cosas cambiaron para mí desde el momento en el que ella jaló ese gatillo. Había roto una de sus promesas por mí, juró jamás mancharse las manos de sangre por mí y lo hizo. Vi el dolor en su mirada al asesinar y sentí algo extraño al verla en ese estado. Por primera vez sentí gratitud por alguien. Pero, ¿cómo no hacerlo, si salvó mi vida? Era por eso que me sentía de esa manera al no encontrarla. Todos mis demonios estaban volviendo locos dentro de mí, y si no la hallaba sería peor. Busqué casi toda la maldita ciudad y no la encontré. Deduje que alguien debió ayudarle a huir y sobre todo a esconderse. La desesperación de Elliot era más que evidente. Tess estaba volviéndose loca y Jane de verdad que temía que esa chica iba a morir si no encontrábamos a su amiga. Me sorprendió mucho cuando por la mañana llegué a su casa junto a Elliot y su nana se encontraba muy tranquila a pesar de saber que ella no llegó a dormir. Pero todo se aclaró cuando nos explicó que Isabella le había enviado un mensaje de texto avisándole que no llegaría esa noche porque se quedaría con un amigo. Un amigo. Eso solo sirvió para que mi coraje aumentara y tuve ganas de estrangularla cuando de pronto la vi llegar al lado de Cameron. El hijo de puta traidor tenía una enorme sonrisa en su rostro cuando llegó con ella. Pero, ¿quién no la tendría cuando una hermosa chica pasaba la noche contigo y por la mañana viste tu ropa? Demonios, ese cabrón se había comido lo que yo calenté en aquella oficina. Y pensar en eso me hizo perder el control. Dije cosas que no debía porque no me importaban. Pero cuando más hice por controlarme, menos pude. Y por dentro sabía que merecía estar allí, frente a Elliot, limpiando la sangre que corría por la comisura de mi labio a causa del puñetazo que ese imbécil me había propinado. Sí lo merecía, pero jamás lo aceptaría. Vuelves a insinuar que Isabella es puta y te mato. Amenazó con la respiración acelerada por la furia. ¿Y qué más se puede pensar cuando viene de pasar la noche con este hijo de puta y aparte vestida con su ropa? Cuestioné y señalé de manera tranquila, tratando de controlarme. Me importa una mierda lo que tú puedas pensar, pero a mi novia la respetas. Que recalcara tanto lo de la novia comenzaba a fastidiarme. ¿Sabes qué? Tienes razón, no tiene por qué importarme lo que ella haga. Disimulé lo que en verdad sentía. Al final, es a ti a quien le ven la cara de idiota. Confesé, y no solo por lo que hizo con Cameron, sino también por lo que era capaz de hacer conmigo. Vete de mi casa, Luzbel, pidió ella, dolida y decepcionada, pero no me importaba. Esa posición de damisela herida no le quedaba. Bien, White, me voy, dije y dirigí mi vista a Cameron. Pero tú te vas conmigo, ordené, y noté cómo cerró sus ojos con impotencia al saber lo que le esperaba. Caminé pasando al lado de Elliot y antes de continuar mi caminar, le propiné un puñetazo en uno de sus costados. Se dobló del dolor y la falta de respiración. Disfruté aquello y volví a golpearlo en el rostro. Escuché cómo Isabella chilló por la preocupación por su novio e intentó acercarse, pero Elliot la detuvo con un movimiento de mano. La próxima vez piensa bien antes de golpearme, advertí. O se me olvidará que eres de mi puta familia y el pacto que hice para no matarte. Recalqué y seguí mi camino, y antes de salir me paré al lado de Isabella. Con mi ropa lucirías mucho mejor, pero en mi cama parecerías una diosa. Susurré de manera maliciosa solo para terminar de joderla, y sentí cómo se tensó. No sé por qué te niegas tanto a mí, pero no lo hiciste con Cameron. En el momento que terminé de decir eso último, me arrepentí. Porque parecía un idiota como reclamando, pero ya lo había hecho. Si me acosté o no con él, es algo que no te importa,
susurró en respuesta, y con la voz teñida de odio. Pero si tú no lo has logrado, es porque en algo fallas, ¿no? Me provocó y sonrió con burla. Sin esperar respuesta de mi parte, se fue a ayudar a Elliot. Giré un poco mi cuello hacia los lados, tratando de liberar un poco del estrés y asimilando su respuesta. Me acabas de retar, White, y me encanta superar los retos. Caminé hacia mi motocicleta y antes de ponerme en marcha, le ordené a Cameron que me siguiera, y sabiendo lo que le convenía, obedeció de inmediato. Me conduje hacia el recinto del cuartel y al llegar le indiqué a los hombres que dejaran entrar a ese traidor. Caminé hacia una de las oficinas mientras Cameron me seguía, pero fue interrumpido en mi camino por Tess y Jacob. ¿La encontraron?, preguntó ella con angustia y asentí. Conociéndome, evitó seguir con sus preguntas y se conformó solo con saber que habíamos encontrado a Isabela. ¿Qué hace este traidor aquí? Esa vez fue Jacob quien me cuestionó. Se le quedó viendo a Cameron con ganas de asesinarlo, pero se controló. Lo he traído porque necesito aclarar unas cuantas cosas con él. No quiero interrupciones. Ordené a los dos y asintieron. Llevar a este tipo ahí o cruzar palabra alguna con él era lo que menos creí que volvería a pasar, pero allí estaba yo, intentando aclarar todo lo que había sucedido en la casa de la castaña, intentando no volverme loco por la rabia que aún me carcomía por dentro, por culpa de esa chica que desde el día que se cruzó en mi camino solo había servido para eso, para cruzar mi vida de las maneras más locas cada vez que quería. Nada es como te lo imaginas, Luzbel, dijo Cameron una vez que estábamos dentro de las oficinas. ¿Y cómo es?, exigí saber luego de sentarme tras el escritorio. Isabela solo me pidió ayuda para que la sacara de aquí. Quería olvidar lo que ella denominó como el cumpleaños más mierda de su vida. Solté una risa sin humor ante lo que dijo. ¿A dónde la llevaste? Mi voz era autoritaria, exigente y fría. A Roach. Soltó con miedo y me puse de pie al escuchar eso, y en menos de lo que él esperaba, lo tenía tomado del cuello a punto de estrangularlo. ¿Qué mierdas pensabas? Sentí ganas de matarlo por ser tan imbécil. Sabes que ella es parte de Grigori, siempre lo ha sido, aunque ella no lo sepa aún, y la llevas a un bar atestado de enemigos. Espeté y él tosió. Lo vi ponerse azul, pero no lo solté. Llevó sus manos a mi muñeca e intentó quitarlas de su cuello. No lo logró. Suéltame. Logró articular, y lo hice solo para saber con qué estupidez se iba a defender. Cayó al suelo y vi que sin darme cuenta lo hube levantado del piso. Siguió tosiendo e intentó coger aire. Sé que cometí un error, habló luego de un rato. Estuvimos un rato ahí, bebimos algunos tragos y se emborrachó. Luego me fijé que alguien la había reconocido y la saqué de ahí. Todos saben de ella, Luzbel. Me infiltré para obtener información. ¿Qué ganas con obtener información de ellos?, pregunté con intriga. Reivindicarme contigo. Mi carcajada fue fuerte y esa vez sí reí con ganas ante tal estupidez. Aunque te cause gracia, eso es lo que espero, Luzbel. Y cuando Isabela me llamó, lo tomé como una oportunidad. ¿Y tomaste la oportunidad de follártela también? Vaya manera en la que quieres reivindicarte conmigo, solté con burla. No me acosté con ella, reí con ironía, y puedes comprobarlo. No esperarás que te revise la polla, cuestioné burlón. Aparte, yo no tengo por qué hacerlo. Ella tiene novio, así que no me importa, dije seguro. Ella es virgen, susurró. Y la sorpresa que sentí ante eso no pude ocultarla. No lo comprobé, aclaró de inmediato y con miedo de mi reacción. Lo sé porque es lo que decía cuando ya estaba borracha. Quiero detalles, exigí con interés. Decía que estaba dolida por lo que su novio había hecho y también lo estaba por lo que casi hizo contigo. No pude evitar sonreír de verdad ante los recuerdos de aquel momento. Dijo que lo peor era que amando a su novio no podía entregarse a él, pero sí lo podría hacer contigo y darte el poder de quedarte con lo único que la hace pura. Escuchar eso hizo que mi polla se pusiera dura. ¿Ella dijo eso? No pude evitar preguntarlo, y odié cuando una estúpida sonrisa se formó en mi rostro. Lo dijo, confirmó. Isabela se acaba de volver un reto más interesante para mí. Me costaba creer que aún fuera virgen. No lo podía haber imaginado luego de provocarme de aquella manera en la oficina. Pero era más difícil de creer que siendo Elliot el tipo más puto de su ciudad, no haya logrado llevarse a la cama a su propia novia, y yo que la llamé puta. Lo hice, y por primera vez me arrepentía de tan estúpidas palabras. Cameron siguió dándome detalles de la noche anterior, y desde ese momento estaba planeando cómo él me serviría. Ellos saben de ella, repitió de nuevo, y eso me puso alerta. ¿Qué saben? Por el momento, solo saben que es un nuevo miembro de Grigori y que tú tienes cierto interés en ella. Piensan usarla para casarte a ti. Ella no me interesa, quise asegurar. Eso no es lo que parece, y piensan aprovecharlo.
Tensé ante eso y sabía que tendría que tomar medidas drásticas. Bien, si quieres un lugar de nuevo aquí, tendrás que ganártelo. Haré lo que sea necesario, respondió seguro. Te seguirías infiltrando en Roach y tienes que hacerles entender que esa chica no me interesa. Desvía la atención que tienen sobre ella. Está bien, pero para eso tú también tienes que cooperar, inquirió, haciendo que lo mirara mal. Todos creen que ella será como... no, lo interrumpí de inmediato. Nunca, y más te vale que no lo vuelvas a mencionar. Amenacé y asintió. Solo digo lo que escuché, Luzbel, y aunque no lo creas, no quisiera que Isabela corriera esa misma suerte. No lo hará, aseguré. Limítate a cumplir mis órdenes y no hables de más, pedí cabreado. Salí del cuartel rumbo al gimnasio de Bob. Necesitaba quemar energías y sobre todo sacar esa puta frustración que me estaba enloqueciendo. Desde el momento que puse un pie en el gimnasio, Bob se encargó de quemar todo lo que me agobiaba, esa vez golpeando la máquina de boxeo. Al salir de ahí, me fui hacia mi departamento. No quería estar en casa y ser agobiado con las preguntas de Tess, y de la única manera que me libraría de eso era estando solo, en la tranquilidad que me daba mi propio espacio. Estacioné la motocicleta en el aparcamiento privado y me dirigí hacia mi departamento, pero al estar cerca noté que la tranquilidad no llegaría pronto al encontrar a Elsa sentada en el suelo frente a la puerta. Al verme se puso de pie y me sonrió. «¿Qué haces aquí?», pregunté, siendo más duro de lo que quería. «Solo me apeteció pasar un rato contigo», respondió siendo seductora. «¿Desde cuándo hemos pasado el rato en mi departamento?», alzó una ceja mientras lo observaba acercarse a mí. «Hoy podría ser la primera vez», inquirió y enrolló sus brazos alrededor de mi cuello. «No, no lo será», respondí seguro mientras ella besaba mi mejilla. «Entonces vamos al mío», propuso y negué. «Podría convencerte», advirtió con una hermosa sonrisa ladina. Llevó una de sus manos a mi entrepierna y acarició mi miembro por encima del pantaloncillo de deporte que usaba. «No podrás, Elsa, quiero estar solo», pedí, pero no cedió y continuó acariciándome y dando pequeños besos en mi cuello. Tomé sus manos y la hice que se detuviera. «En serio, necesito mi espacio». Esa vez fui más duro y autoritario al hablarle. «¿Tanto así te afecta la llegada de tu primo o es el hecho de que sea novio de esa estúpida?». Más que pregunta fue un reclamo de su parte. «Sea lo que sea, no te importa, Elsa. Mejor vete y no me hagas pasarme contigo», advertí. «¿Sabes qué es irónico? Que conmigo o con los demás no actúas así cuando te desafiamos, pero cuando Isabela lo hace, solo te tragas la rabia». Cerré los ojos tratando de controlarme en tus reclamos. «Solo te vi de esa manera con una persona y pensé que ya no lo volvería a ver». «Vete», le ordené y la hice callar. «Vete, Elsa», dije más tranquilo y sin decir más, se rindió y se marchó. Entré a mi departamento y me fui directo hasta el baño. Tomé una ducha rápida, sequé mi cuerpo y enrollé la toalla en mi cintura. El entrenamiento me dejó exhausto, así que me tiré en la cama solo con la toalla puesta. Cerré mis ojos y lo primero que me llegó a mi mente fue la imagen de los labios de la castaña cerca de los míos. Y pensé también en que era la primera vez que le negaba un polvo a alguien, y sobre todo a Elsa. Pero fue así, me negué, y no lograba asimilar por qué lo hice. Seguí recordando la noche anterior. Cambié el lugar de la cena por capricho, porque cuando ofrecí que podía ser élite, no imaginé que él lo diría, y hasta yo me sorprendí de mi estúpida actitud. Estaba consciente que él estaba de vuelta en mi vida. Por eso, aquella mañana en la universidad me había sentido un poco inquieto, pero trataba de ignorarlo. Supe que ese regreso no solo fue por la información que tenía, al descubrir que White estaba cumpliendo años. Entonces deduje que también volvió por esa razón, y odié que ella me enfrentara como lo hizo. Mi humor era una mierda después de verla colgada de ese hijo de puta. Él no merecía ser feliz. No lo merecía después de arrebatarme a mí algo similar. Jodida mierda. El momento de aquella oficina se volvió a reproducir en mi cabeza. La manera en la que esa chica me pidió que la besara y cómo se dejó tocar por mí hicieron que mi polla se pusiera dura. El deseo que sentí por llevarme a la cama a Isabela hizo que pensara en hacer algo que desde hace mucho tiempo no necesitaba hacer, pero en esos momentos pensaba hacerlo. Tomé mi pene erecto entre mi mano y lo acaricié. Lo hice pensando en aquellos labios rojos que también deseé devorar, en esas largas piernas que acaricié y lo cerca que estuve de llegar a su sexo, expuesto para mí, sin las bragas, y eso me calentó más. Pensé en la reacción de su cuerpo al sentir mis manos. Bombeé de arriba hacia abajo mi polla imaginando que estaba dentro de ella, y mi placer creció. La imaginé a ella gimiendo mientras le penetraba a punto de llegar a su clímax. Yo también me preparé para el mío.
Abrí los ojos al sentir el líquido caliente derramarse en mi mano. Los abrí más al darme cuenta de que hice algo que jamás en mi vida había hecho. Me masturbé pensando en ella, y lo disfruté como nunca. ¿Sabías que todos los hombres tenemos a una grosera, malgeniada y contestona que nos vuelve loco? Dijo Dylan viendo su móvil. Genial. El imbécil ya estaba viendo esas frases cursis en la web. ¿Sabías que puedes ser muy idiota cuando te lo propones? Respondí serio y él rió. Solo soy sincero. Que tú no lo aceptas no es mi problema. Se encogió de hombros restándole importancia a mis palabras. Grosera, contestona y malgeniada eran las palabras que describían perfectamente a Isabella White. ¿Me volvía loco? Claro que lo hacía, pero no en el ámbito amoroso. Simplemente, esa chica tenía la habilidad de hacer crecer mi instinto asesino cada vez que estaba cerca de mí. Era lunes y regresar a la universidad no había sido fácil. Me pasé toda la noche pensando en lo que había hecho, lo que hice pensando en ella. Llegué a la conclusión que tenía que tragarme mis palabras porque deseaba a esa chica y me había propuesto llevarla a la cama, antes de tener que alejarla definitivamente de mí. Situaciones drásticas ameritaban decisiones drásticas. Así era mi mundo, y por el bien de ella era mejor así. Podía alejarla desde ese momento, pero no era tan malditamente egoísta. Que eso no sucedería sin antes demostrarle que ella me deseaba tanto como yo la deseaba a ella, y me importaba una mierda que Elliot fuese su novio y mi primo. En realidad eso fue lo que más me motivó. Sin pretenderlo, hallé la manera perfecta de hacerle pagar a él lo que el pasado me había hecho. Recordaría mis palabras, mi juramento, pero sobre todo recordaría la promesa que una vez le hice y estaba a punto de cumplirle. Él inició el juego y yo lo iba a finalizar. La maestra Lynn y tía de Elsa entró al salón 5 minutos antes de iniciar las clases y porque veía había pasado una buena noche, ya que se le veía muy feliz a diferencia de la amargura con lo que cargaba cada día. Buenos días, chicos, saludó entusiasta. Dylan volteó a verme, alzó una ceja y supe que se estaba imaginando lo mismo que yo. Vaya poder que tenemos los hombres sobre ellas, murmuró y solo sonreí negando su acertado comentario. La clase dio inicio y me dispuse a poner atención. No lo logré ya que el pensamiento de la castaña llegó a mi cabeza. Necesitaba hacer algo con eso y necesitaba hablar con ella. Y solo lo iba a lograr ahí en la universidad, porque fuera de esta estaba Elliot y no la dejaría sola ni un instante. La hora del almuerzo al fin había llegado, y luego que la maestra dio por finalizada la clase, tomé mis cosas y salí al pasillo sin esperar a Dylan. Me dirigí a un área de casilleros parecida a la secundaria que allí había, y en efecto, allí encontré a Isabela junto a Jane y Tess. No la veía muy feliz, así que imaginé que aún seguía molesta por el engaño que le hicimos. «Necesito hablar contigo», murmuré tomándola de manera suave del brazo y alejándola de sus amigas sin esperar respuesta de su parte. Pero me alegró saber que no se negó, solo se soltó de mi agarre. «Puedo caminar sola», formuló seria. «Bien, sígueme», pedí y lo hizo. Caminé hasta un área del campus lejos de todos los curiosos que nos observaban con intriga, y me alegró saber que a la castaña no le importaba ni se dejaba intimidar por esas miradas. En eso éramos iguales. Llegué a mi destino alejado de todos. La hice entrar al viejo estudio de ballet donde sabía que nadie nos interrumpiría y nos quedamos cerca de un área llena de espejos y escritorios. Para mi sorpresa lucían limpios y libres de polvo. «No sabía de este lugar», dijo, mirando a su alrededor y admirando el viejo estudio. «Lo sé, nadie viene aquí», respondí y volteó a verme. «¿Qué quieres conmigo, Luzbel?», preguntó enfrentándome. «Quiero muchas cosas contigo, White», solté y me acerqué a ella. «Follarte de todas las maneras posibles que existen. Es una de ellas». A pesar de que intentó parecer enojada por mi manera de hablarle, sabía que estaba nerviosa. «Ya, ¿crees que porque según tú soy una puta voy a caer redondita a tus pies?», espetó, y recordé lo mucho que la cagué al llamarla así. «Acerca de eso quiero hablarte», me observó esperando a que siguiera hablando y lo hice. «Siento mucho haberte llamado así». Esas palabras salieron de mi boca con dificultad y ella lo notó. «¿Me estás pidiendo disculpas?», preguntó sorprendida. Volteé a mirar a otro lado y suspiré para luego asentir. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?». «Saber que eras virgen». «Solo analicé las cosas y sé que no me importa lo que hagas con tu vida». Mentí y me di cuenta que no era la respuesta que ella esperaba. «Y podría ser juguetona, pero no una puta», agregué y la vi cabrearse. «Dios, eres increíble», se quejó. «Lo sé», musité con arrogancia. «Eres increíblemente idiota», aclaró, pensando que no lo comprendía antes y solo reí divertido. «¿Por qué, Luzbel?». «¿Por qué soy idiota?», alcé una ceja. «¿Por qué engañarme así?». «No fue mi idea, White. Yo no estuve de acuerdo». «Pero Elliot lo pidió así».
y por ser tu novio y tener más derecho que yo en eso, decidí dejarlo hacer las cosas como quería. Expliqué simple. Yo no lo esperé de ti. La decepción con la que pronunció esas palabras me hicieron sentir incómodo. Tú siempre vas de frente y no haces nada con segundas intenciones. No siempre. Y recordar todas las cosas que había hecho para que ella fuese parte de Grigori me hizo sentir demasiado hipócrita. No te confundas, bonita. No esperes que siempre sea sincero, aconsejé. He hecho muchas cosas con segundas intenciones y las he hecho contigo. Ella se desconcertó al escucharme, pero no dijo nada. Pero no he fingido nada hasta que Elliot vino y pidió tiempo, aclaré. ¿Qué es lo que has hecho mal conmigo? Sonreí sin ganas ante su pregunta. Todo, solté. Y llamarte puta fue una de ellas y lo siento. ¿Por qué cambiaste de opinión? Volvió a preguntar y decidió omitir sobre lo que sabía de su virginidad. Ya te dije antes, es algo que no me debe importar. Además, estás en tu derecho de follar con quien quieras. Vi la indignación en ella. Pero yo no... Intentó decir algo más, pero se detuvo. El juego acababa de volverse más interesante. ¿Tú no qué? La cuestioné, aún sabiendo lo que iba a decir, y también vi que se arrepintió de hacerlo. Nada. Di un paso más cerca de ella y vi sus nervios atravesarla. ¿Perdonaste a Elliot? Pregunté y asintió. Eso me molestó. ¿Te explicó todo? No todo. Era algo que ya sabía y noté que eso la lastimaba. Se dio la vuelta quedando de espaldas a mí, pero la observé a través de uno de los espejos y ella a mí. El estudio era iluminado solo por la luz del día que se filtraba a través de las ventanas, y era suficiente para ver con claridad. Admiré lo bella que era y cómo lucía con aquel vestido oscuro. Recordé que la noche de su cumpleaños también usaba vestido, pero no bragas, y ese simple recuerdo hizo que mi polla reaccionara. Me acerqué a ella, quedando presionado a su espalda. El calor de su cuerpo se filtró al mío y su olor a vainilla me embriagó. Acerqué mi rostro a su cuello e inspiré su aroma. Cerré los ojos al hacer eso y miles de imágenes de ella desnuda y bajo mi cuerpo invadieron mi cabeza. Hueles delicioso, susurré en su oído y sentí cómo reaccionó a eso. Tú también, respondió con dificultad, y me satisfizo saber que sentía lo mismo que yo. Tú y yo nos podremos odiar, bonita, dije, e hice su cabello hacia un lado dejando al descubierto su cuello, pero tu cuerpo y el mío no lo hace. Acaricié su rostro con mis dedos, comenzando desde su mano y ascendiendo poco a poco, provocando que su blanca, limpia y hermosa piel se erizara. Sé que me crees un demonio con corazón de hielo, dije, y la observé por el espejo. Asintió, y dio un suave beso en el espacio que había entre su cuello y su hombro. ¿Qué haces?, titubeó al hablar. Demostrarte con hechos lo que nuestros cuerpos desean. Bajé mi mirada de nuevo a mi mano acariciando su brazo, y me gustaba ver el contraste que su blanca piel hacía con mis manos tatuadas. Tu cuerpo está libre de tinta, señalé, y ella fijó su mirada en mi mano y su brazo. Pero quiero encargarme de tatuar mis caricias en tu piel, confesé, y di un beso suave y silencioso en su mejilla. Quiero demostrarte cómo un demonio puede ser capaz de llevarte al cielo sin despegarte de la cama. Mordí el lóbulo de su oreja y después lo lamí. O del suelo, añadí, y sonrió con timidez. ¿Lo juras? Su pregunta me sorprendió, pero también me hizo sentir con todo el control. No, bonita, formulé seguro. Puse mis manos en su cintura y la presioné más a mi cuerpo, haciendo que su trasero sintiera mi erección. Te lo prometo, aseguré, y subí mis manos a sus costados, cerca de sus pechos, y noté cómo sus pezones se habían endurecido y su respiración se hubo acelerado. Mi deseo por ella había aumentado y como el hijo de puta que era, deseaba follarla ahí mismo. Pero sabía que ella se merecía algo mejor que eso. Ver lo dispuesta que estaba en esos momentos solo hizo que controlarme fuera más difícil, y si no aprovechaba esa oportunidad para demostrarle el placer que podía proporcionarle, supe que no podría hacerlo más adelante. No con Elliot ahí, en mi ciudad. Solo quiero demostrarte cómo mi único placer será darte placer, dije, pero no respondió. Llevé mis manos hacia la cremallera al frente de su vestido y bajo su atenta mirada lo abrí poco a poco. En mi interior agradecí de que no se negara. Terminé de abrir su vestido, pero no se lo quité. Lo dejé abierto, permitiéndome verla solo en un perfecto y sexy conjunto de encaje color rosa suave. Esa vez sí usaba bragas y maldije por eso, pero lo ignoré. Era lo que menos importaba. Siempre podía quitarlas. Hermosa, sentenció observándola y no mentía. Lucía jodidamente bella y angelical. Déjame darte placer, pedí, mientras llevaba mis manos a su tembloroso estómago y la recorría con delicadeza. Nadie lo sabrá, ni Tess, ni Jane, ni los chicos, ni Elliot, solo tú y yo.
aseguré. Sus ojos se cerraron ante mis caricias. Veía lo mucho que luchaba en su interior, entre querer hacer lo correcto o dejarse ir en el juego peligroso y excitante que le estaba proponiendo, y cuando una de mis manos se desvió hacia arriba de su estómago y se detuvo cerca de su pecho, la escuché gemir, y eso solo hizo que mi erección incrementara. Si no lo deseas, dime que me detenga, pedí con voz gruesa, dándole una oportunidad para que se arrepintiera, y por el infierno te juro que lo haré, aseguré, deseando que no me detuviese. Sus labios se separaron, pero no dijo nada, y eso me hizo malditamente feliz. Llevé mi mano a su pecho y lo liberé de la copa del sostén. Gruñí bajo en mi garganta al ver ese hermoso pezón rosado y lo masajeé con mis dedos haciendo que ella jadeara. Dime que me detenga, pedí de nuevo solo para probarla. Abrió sus ojos color miel y vi cómo se habían oscurecido al igual que los míos, por el deseo que ambos sentíamos, y negó con timidez. ¿No qué? Pregunté y detuve mis movimientos. No, no te detengas, pidió al fin. Sonreí y besé su cuello mientras mis manos no dejaban de acariciar sus pechos. Llevé una de mis manos hacia su cabello y la tomé de él sin dañarla, solo para tener más acceso a su cuello. Mi otra mano liberó su otro pecho y le di la misma atención a ambos. Dejé de besar su cuello y me dediqué a observarlo por el espejo, y poco a poco bajé mi mano hasta llegar al dobladillo de su braga. Isabela tembló, estaba nerviosa y excitada, y me gustaba mucho aquella reacción. Esa chica podía ser un pequeño demonio o un ángel. Todo dependía de las manos en que cayera. Sin esperar más, introduje mi mano dentro de su braga y ella llevó la suya a mi cuello, y lo acarició. Seguí mi camino hacia sus labios vaginales y los abrí. Introduje mi dedo medio y... ¡demonios! La humedad que me recibió hizo que casi me volviera loco de ganas de tumbarla en el suelo y penetrarla. Gimió cuando comencé a mover de manera circular mi dedo en su centro. Su agarre en mi cuello se tensó y sus ojos de nuevo se cerraron. Abre los ojos, ordené, y lo hizo de inmediato. Coloqué la otra mano en su pecho y lo acaricié. No lo cierres, no dejes de verte en el espejo. Si lo haces me detendré. Advertí y asintió. Saqué el dedo de su interior y lo llevé a mi boca. Sus ojos se abrieron de más al ver lo que acababa de hacer, y le sonreí con malicia y maldad incluida. Sabes delicioso, susurré y vi cómo sus mejillas se sonrojaban. Volví a introducir mi mano en su braga y esa vez dos de mis dedos acariciaban su centro. Se sentía cálida y muy húmeda. No podía evitar imaginarme lo estrecha que se sentiría. Ella me siguió obedeciendo y no dejó de verse en el espejo y yo no dejé de verla a ella. Su rostro deformándose con esas muecas de placer me enloquecían. La manera que entreabría sus labios sin decir nada me excitaba, pero ver cómo mordía su labio inferior para evitar que sus gemidos salieran solo me hacía desear devorar sus labios, pero me contenía. No podía llegar a eso. Juré no hacerlo y no quería sobrepasar ese límite. Con cada movimiento sentía como el cuerpo de Isabela temblaba más y sus piernas flanqueaban. La tomé de la cintura para que se apoyara y aumenté mis movimientos. Deseaba introducirme un poco más, pero no deseaba dañarla. Me tensé cuando ella llevó su mano a mi dura erección y la masajeó. No hagas eso, pedí con voz ronca. ¿Por qué? Preguntó desconcertada. Porque no voy a poder contenerme y no quiero follarte aquí, dije sincero. Esta vez solo quiero tu placer, bonita. Córrete para mí, pedí. Demuéstrame que te encanta lo que te estoy haciendo y te prometo que no será la única vez que te llevaré al cielo. Quiero más, confesó y sonreí. Aumenté mis movimientos y sentí como la humedad en su sexo incrementaba. Supe que estaba a punto de llegar a su orgasmo. Besé su cuello sin dejar de verla y acaricié sus pechos. Sus gemidos aumentaron, ya no se contenían, y escucharla era como una dulce melodía para mí. «Oh, Luzbel», gritó, cuando su cuerpo comenzó a convulsionar en pequeños espasmos de placer, y escucharla llamarme en el momento en que se corrió me descontroló un poco. «Eso es, bonita, dámelo todo», susurré, «no te contengas». Sentí como su cuerpo liberó todo el placer que le había provocado y la sentí flaquear. Mi agarre a su cintura se hizo más fuerte para sostenerla, y ella llevó su mano a la mía para parar los suaves movimientos que seguía haciendo. Su respiración era acelerada y como pudo se dio la vuelta y quedó frente a mí. Me tomó por sorpresa cuando envolvió sus brazos en mi cintura, pero devolví el abrazo mientras se calmaba un poco. En esos momentos ella era una niña inocente y yo la estaba corrompiendo. Sonreí con orgullo. «¿Este será un secreto solo de nosotros dos?», preguntó en un susurro amortiguado por mi pecho. «Solo de los dos», aseguré. «Prométeme que esta no será la única vez», pedí. «Lo prometo», respondió y sonreí con suficiencia.
Ya había logrado dar el primer paso.